Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar ya con la clase del día de hoy. Pues prácticamente lo que vamos a hacer hoy es vamos a ver los sistemas de información geográfica, que son los que nos competen para la clase de hoy. La semana pasada vimos entomología. Pues básicamente los sistemas de información geográfica me permiten a mí poder identificar y poder saber cuáles son los implementos o cuáles son todas aquellas actividades que nosotros tenemos que realizar para poder llegar a la elaboración de mapas, por darles un ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a encontrar algo bien importante, que es la primera parte, que es un sistema de información geográfica, ¿verdad? Eh, un sistema de información geográfica no es más que es un conjunto, que en realidad vamos a llamar que es todo un complejo, que está constituido por diferentes partes. La primera parte que vamos a encontrar va a ser básicamente lo que es un software. Eso es lo primero que nosotros vamos a encontrar acá, ¿verdad? Es algo importante, es algo fundamental que vamos a nosotros a tomar en consideración. También vamos a hablar de que un sistema de información geográfica es también un hardware, ¿verdad? Entonces, en sí, por eso se llama sistemas de información geográfica, porque no es más que un conjunto de aplicaciones que nosotros vamos a utilizar para poder entender, para poder identificar y poder tener en cuenta nosotros este tipo de situaciones. Por ejemplo, lo primero que vamos a identificar dentro de un sistema de información geográfico es de que muchos piensan de que es un software. Y dentro de los software, pues es como que nosotros estuviéramos trabajando con un programa informático que me va a permitir a mí elaborar mapas. Pero aparte del software, también es importante que nosotros tengamos un hardware. Y en este caso vamos a hablar de que son todas aquellas que, por ejemplo, vamos a encontrar como una computadora, un GPS, una estación total, un teodolito, todo eso es lo que nosotros vamos a encontrar dentro de un sistema de información geográfica. También es importante que nosotros tomemos en consideración que también vamos a encontrar los datos. ¿Qué son los datos? Es toda la información que yo voy a recabar en campo. Por ejemplo, si en este caso Marvin Efraín quiere ir a medir una parcela en un lugar, él tiene que llevar un GPS y él tiene que recolectar información. O si en el caso de Walter, que ahorita se está dedicando a ser un empresario de los lácteos, él quiere ir y quiere identificar un lugar en donde va a ir a dejar el producto, en algún momento alguien le va a mandar una ubicación geográfica. Pues básicamente esa ubicación geográfica no son más que datos que nosotros vamos a tener dentro del sistema de información geográfica. Ahora, esos datos, él los tiene que ver en un software. Puede ser en Google Maps, o puede ser en Google Earth, o puede ser en Waze, o algún otro software que ustedes tengan ahí a la mano. Pero para poder ver ese software, él va a necesitar también un hardware. En este caso va a ser un teléfono celular. También vamos a encontrar que en el caso de los sistemas de información geográfica necesitamos recursos humanos. ¿Cuáles son los recursos humanos? Pues básicamente los recursos humanos no son más que todas aquellas personas que nos van a ayudar a facilitar la información. O sea, vamos a necesitar gente que nos ayude a poder identificar cuáles son ese tipo de información que nosotros vamos a manejar. Pero para ello usted necesita que sea alguien que sepa utilizar un GPS o alguien que sepa hacer un mapa en la computadora. Para eso vamos a usar los recursos humanos. Y los métodos no son más que todas aquellas técnicas que se utilizan para poder elaborar finalmente un mapa. En resumen, vamos a decir que un sistema de información geográfica no es más que un software, un hardware, procedimientos elaborados que facilitan la gestión, manipulación, análisis, modelado y representación de datos georreferenciados para resolver problemáticas de planificación y gestión. Eso es un sistema de información geográfica.
siguiente. En este caso, vamos a decir que los sistemas de información geográfica, y los tenemos acá a la mano, son todos aquellos que vamos a encontrar, y vamos a ir por esto de acá. Entonces, el SIG no es solamente un hardware, un software, sino que cada elemento que es importante para llevar a cabo la calidad de los datos, que consiste en una metodología que con la capacidad de procesamiento de datos y la capacitación del personal. Estos son tan importantes como la plataforma misma. Entonces, esto también es importante y es fundamental para poder trabajar con los softwares. Por ejemplo, el software que vamos a trabajar, si es que de repente regresamos a clases en lo más rápido posible, entonces vamos a trabajar el software de QGIS, que es un software gratuito que nosotros vamos a encontrar presentes en Internet. Hay otros que son pagados, como por ejemplo el ArcGIS, que la licencia viene costando alrededor de $3,000 y $10,000. El AutoCAD Map, que también algunos creo que lo utilizaron en diseño gráfico. GBSIG es gratuito y Manifold, que también hay que pagar para ese tipo de servicios. Entonces, ese sería lo que nosotros vamos a trabajar con los sistemas de información geográfica. Vamos a ver otra cuestión interesante que nosotros debemos de manejar aquí es el uso de los datos geográficos. En el caso de los datos geográficos, vamos a tomar en consideración que como fuentes eh, podemos encontrar, permítame aquí, solo hay dos participantes que están para querer entrar, ahí está. En el caso de las fuentes vamos a encontrar que tenemos, ¿de dónde vamos a sacar nosotros la información? Pues básicamente podemos hacerlo a través de la cartografía. Y en el caso de la cartografía puede ser que ya existan en Internet diferentes mapas que me van a ayudar a mí a poder encontrar esa información. Relevamientos en terreno. Usted puede agarrar el GPS, usted puede ir a campo y usted puede ir a tomar los datos directamente a campo para poder obtener una información. ¿Qué más vamos a encontrar también? Vamos a encontrar fotografías aéreas. Y aquí en este caso vamos a hablar básicamente de los drones. Los drones me van a permitir a mí tomar una imagen desde el aire y yo voy a poder obtener una imagen precisa del terreno. De ahí que es lo que tengo que hacer. Existen programas específicos que me van a ayudar a mí a poder procesar esas imágenes y finalmente ponerlo en un software de información geográfica que me va a ayudar a medir un terreno. Y por último vamos a encontrar la teledetección espacial. Con la teledetección espacial pues nos estamos refiriendo a imágenes satelitales. Las más comunes que nosotros vamos a encontrar en nuestro medio, ¿cuáles van a ser? Las famosas opciones de Google Earth. Google Earth me va a permitir a mí ver imágenes satelitales. Guatemala tiene un sistema de imágenes satelitales que es del año de 2006, perdón. Esa es el único país de Centroamérica que tiene imágenes satelitales. Y de ahí vamos a encontrar otros satélites. Por ejemplo, vamos a encontrar algunos que se llaman Sentinel. Hay otros que se llaman Landsat. Y ellos a mí me van a permitir que yo pueda descargar imágenes satelitales y poderlas procesar. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en teledetección espacial. Ahora, el software me permite a mí manipular, analizar los datos tomando en cuenta las siguientes características. La primera que vamos a tomar en consideración es la parte de la geometría. En el caso de la geometría nos vamos a basar nosotros principalmente en sistemas de coordenadas. Cuando usted va a ir a usar el GPS, usted va a encontrar diferentes sistemas de coordenadas. En el caso de los sistemas de coordenadas, vamos a encontrar los más comunes son los de grados, minutos y segundos,
que esos nosotros los vamos a encontrar como datos geoespaciales. Y también los vamos a encontrar con los datos UTM, todo eso lo vamos a ir viendo más despacio. Y también nos vamos a encontrar con las coordenadas GTM, que son las coordenadas propias de Guatemala. Esos son los tipos de datos que vamos a encontrar. Entonces, generalmente las que nosotros estamos acostumbrados a utilizar son aquellas las de grados, minutos y segundos, ¿verdad? Esas son las que nosotros tenemos como habitualidad. En el caso de la topología, vamos a hablar de los elementos que están relacionados entre sí. Por ejemplo, los caminos, vamos a encontrar también la parte de los caminos, vamos a encontrar también la parte de las montañas. También vamos a encontrar algunos atributos temáticos, como por ejemplo unas tablas que me van a decir un área, así como aquel mapa que está en el ITAC en la dirección, ¿verdad? Que arriba está el mapa y abajo hay una tabla que me indica el área 1 tiene tantas hectáreas, el área 2 tiene tantas hectáreas y así sucesivamente. Los datos los vamos a dividir básicamente en dos. Datos raster y datos vectoriales. Los datos raster son todos aquellos datos que provienen de una imagen. Ese es un dato raster. Puede ser una fotografía de un dron, puede ser una fotografía tomada desde una avioneta con una cámara especial, o puede ser también una fotografía que yo voy a descargar de una imagen satelital. Esos son datos raster. ¿Qué diferencia hay entre un dato raster y un dato vectorial? El dato vectorial no es más que un mapa que va a tener puntos, líneas y polígonos, mientras que un dato raster me va a tener una imagen con información geográfica. Yo puedo tener una fotografía, por ejemplo, con el dron yo tomo una foto y esa foto me va a decir a qué altitud se encuentra cada uno de los objetos que están dentro de la fotografía. Y yo puedo sacar un modelo en tercera dimensión de la altitud del terreno que yo estoy en ese momento visualizando. Entonces, ese es un dato raster. Ahora, un dato vectorial es como un mapa, como que usted agarrara un lapicero y empezar a colocar líneas, puntos y empezar a hacer polígonos, ¿verdad? Y un polígono es más que una figura que yo voy a encontrar, que yo voy a realizar a partir de puntos para poder hacer un mapa. Esa es la diferencia entre raster y polígono. Entonces, esa es la situación que estamos viendo entre un raster y un mapa vectorial. ¿Cuál va a ser la tarea de la próxima semana? Para la próxima semana la tarea va a ser la siguiente. Ustedes van a tener que hacer un cuadro comparativo entre un raster, entre un archivo raster y un archivo vectorial. En el caso de los datos vectoriales, vamos a hablar entonces que están representados por puntos, líneas y polígonos. ¿Qué es un punto? Por ejemplo, usted agarra un GPS y el GPS usted lo va a llevar y lo va a colocar en un lugar y usted va a tomar una coordenada, lo que va a hacer ahí es tomar un punto y le va a colocar un punto en el mapa. A eso se refiere con un punto, que es una línea. Si usted une dos puntos, automáticamente usted va a tener una línea. Entonces, a eso se refiere, aquí está, una línea que se va, dos puntos que son unidos por una línea, es un conjunto de coordenadas ordenadas que representan la forma de entidades geográficas. Ahora, ¿qué es un polígono? Un polígono es cuando usted une diferentes puntos y va a formar una figura como este de aquí. Eso es un polígono.
A eso se refiere cuando hablamos nosotros de un polígono. Pero todo eso va a estar en una imagen vectorial, en un dato vectorial. Mientras que los datos raster no son más que imágenes que yo voy a tener, pues ser aéreas o imágenes satelitales que yo voy a poder obtener a partir de una fotografía aérea. Y por eso está formada por píxeles, porque recuerden que una imagen es aquella que está formada por píxeles, ¿verdad? Principalmente. Entonces, esos son los datos vectoriales. Ahora, un modelo de datos que yo voy a tener en un sistema de información geográfica o que me va a contener un mapa es básicamente lo siguiente. Primero, lo que vamos a encontrar es que vamos a tener puntos. Yo los voy a obtener de un GPS. Un GPS es el que me va a decir cuáles son los puntos que yo voy a poder obtener. Y cada uno de los puntos no es más que una coordenada geográfica. Aparte de esos puntos, yo también voy a poder tener líneas. Y las líneas me van a formar polígonos. Esa sería una primera capa, que sería una capa vectorial. Por ejemplo, si hay un puente, un río, y usted ese río lo quiere geográficamente ubicar en un mapa, lo que va a hacer es tomar puntos, ir tomando puntos, y va a tomar un punto acá, va a tomar otro punto acá, y va a ir tomando puntos de tal forma que va a ir tomando la forma del río. Y después de los puntos que va a hacer, va a unirlo a través de líneas. Y ahí usted ya tiene identificado un río. También entra en una capa vectorial porque el río está formado por puntos y líneas. Y por eso aparece aquí que dentro de las capas vectoriales vamos a tener estas dos que yo tengo acá. Las áreas también entran como una capa vectorial, porque si usted tiene un mapa delimitado, a eso es un polígono, también entra dentro de las capas vectoriales. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar en un modelo de datos? Un modelo raster. Porque resulta que usted a ese mapa, usted le puede colocar debajo como base un mapa, una imagen satelital, para que se mire un poco más bonito, ¿verdad? Y si usted une los mapas vectoriales, los datos vectoriales con los raster, vamos a encontrar lo más cercano al mundo real. Voy a ver yo si tengo acá un mapa para poder mostrarles rápidamente ahí si podemos nosotros trabajar con un mapa. Ahí está, ese sería en lo que abre ahí la situación esta. Entonces, ¿cuándo usamos datos raster y cuándo vamos a usar datos vectoriales? Depende. Si usted solamente va a tener un modelo vectorial, es solamente un mapa que usted va a tener, un polígono simple y sencillamente, sin necesidad de tener nada más de información. A eso se le vamos a llamar nosotros un mapa vectorial, ¿verdad? Ahí vale la pena que nosotros hagamos un mapa vectorial porque ese es el que me va a permitir a mí poder hacer ese me va a permitir a mí hacer un mapa. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí, vamos a ver, de estos mapas que tengo acá. Vamos a trabajar con el mapa del Itaca. Vamos a ver si lo puedo trabajar acá, me deja abrir este mapa, ¿verdad? O este mapa de acá. Ahorita vamos a ver aquí. Ahorita va a abrir ese mapa ahí en lo que nosotros seguimos acá. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar un modelo raster o un modelo vectorial? Bueno, esto va a depender, entre otras cuestiones, de qué es lo que yo quiero trabajar. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo un mapa que elaboramos de una finca que nos estaban pidiendo, ¿verdad? Entonces, miren, si yo vengo y le voy a quitar esto de acá, miren, este es un mapa vectorial. Porque el mapa vectorial está unido de puntos, miren, aquí tiene puntos. Cada uno de estos puntos es una coordenada geográfica. Cada uno de esos puntos que ustedes ven ahí. Y lo que hice fue hacer un polígono para poder unir todos los puntos. Entonces, el área del mapa es esto de acá.
Lo que aparece aquí en color verde no es más que un punto que nosotros vamos a encontrar, lo que tenemos acá, no es más que esto que yo tengo acá es el río. Acá lo que hicimos, fíjense que esta persona compró el terreno. Y resulta de que todo lo que está en rojo, lo que ustedes miran en rojo, es el área del terreno. Pero le iban a dar a un precio, pónganle la cuerda, se le iban a dar a 20,000 quetzales. Pero él decía, bueno, si la cuerda me vale 20,000 quetzales, hay un área que es rocosa, porque aquí justo hay un río que divide ese terreno. Entonces él me decía, la persona me dijo, mire, yo quiero que usted vaya y me calcule cuál es el área que es rocosa. Y esa área, lógicamente, va a tener un menor precio. Entonces, fíjense que él vino, tomó estos datos y les voy a decir acá cómo estaba la situación. Acá en capas, vamos a venirnos acá. Ahorita les digo aquí. Son 1,854 metros cuadrados. Y esa cantidad es lo que valía menos. Entonces, imagínense, él pagó por este servicio 1,500 quetzales y se ahorró cerca de 15,000 quetzales, porque él ya le pudo renegociar a la persona y le dijo, mire, el área total es todo lo que está en rojo, y ahí me está pidiendo él 20,000 quetzales por metro cuadrado, o por cuerda, perdón. Pero si esta área rocosa tiene un menor valor, entonces esto se lo voy a pagar menos. Eso que ustedes están viendo acá, eso es un dato vectorial, porque tiene puntos, porque tiene líneas, porque tiene polígonos. Esto es un dato vectorial. A eso le van a llamar dato vectorial. Ese es un modelo vectorial. ¿Qué es un modelo raster? Un modelo raster es lo que les voy a colocar a continuación. Miren, este es el modelo raster. Miren, el modelo raster no es más que una imagen. Esta es la imagen. Miren, este es un modelo raster. Es una imagen satelital que tenemos nosotros del terreno. Pero para que esa imagen esté específicamente en ese punto, necesita ser georreferenciada. O sea, necesitamos coordenadas geográficas para que me case exactamente la imagen con los puntos que yo tengo en el GPS. Miren, esta es una ortofoto del año 2006 y esta es una imagen satelital del año 2019. Por eso es de que ustedes notan una diferencia en la masa boscosa. Miren, me voy a mover un poquito para acá. Miren, aquí en el 2006, esta parte de aquí, esto es una aulera. En el año 2006, miren, todavía la aulera venía creciendo poquito. Ya en el año 2019, que esta es imagen del año pasado, ya la aulera creció bastante. Eso que ustedes están viendo ahí es un modelo vectorial, perdón, un modelo raster, es una imagen aérea. Mientras que esto que ustedes van a ver ahorita, esto es un modelo vectorial, porque tiene líneas, puntos y polígonos. Entonces, esa es la diferencia que va a existir entre un modelo raster y un modelo vectorial. Básicamente va a ser esa diferencia en que el modelo vectorial es líneas, puntos y polígonos, mientras que un modelo raster no es más que una imagen satelital. Ahora, el mundo real no es más que el conjunto de un modelo raster, que es una imagen, más líneas, puntos y polígonos. Y eso todo en su conjunto, miren, me ayuda a identificar de mejor manera todo. Miren, esta es el área rocosa. Aquí pasa el río justo a la mitad. Aquí pasa un río pequeño. Esto que ustedes ven aquí es un puente. El río pasa acá y todo lo que está alrededor del río es una zona, es un área rocosa que no va a ser cultivable. Entonces la persona me decía, ¿por qué voy a pagar al mismo precio esta área que está aquí de color verde si esto es un área rocosa que yo no voy a aprovechar? Entonces él dijo, bueno, calcúleme cuánto es el área rocosa para que yo le diga a la persona que a esto le pongamos un precio y todo lo que está aquí afuera del área rocosa va a tener otro precio. Se ahorró más de una buena cantidad de dinero él en hacer esa situación de acá. Pero eso es lo que yo quería platicarles hoy entre un modelo raster y un modelo vectorial. Ya para ir concluyendo, ¿verdad? Porque ya vamos a terminar con la clase el día de hoy, porque hoy es una clase así bien puntual y
y precisa. Entonces, ustedes ya vieron que un sistema de información geográfica, ¿qué incluye? Un software, un hardware, recursos humanos, incluye datos, y todo eso me va a formar un sistema. Y resulta de que yo voy a tener dos tipos de datos, el modelo raster y el modelo vectorial. Esos son los dos tipos de datos que yo voy a tener. El modelo raster tiene como ventaja que es una estructura de datos sencilla, es fácil para la representación de entidades espaciales, eleva la capacidad de superposición, capacidad de integrar datos de satélites, y las ventajas del vectorial es que es mucho más, pesa menos que una imagen satelital. Por darles un ejemplo, este mapa que ustedes ven acá, el archivito del dato vectorial, solo los puntos, los polígonos y las líneas no pesan más de 1 mega. Mientras que la imagen que yo tengo debajo de esos polígonos viene pesando alrededor de 420 megabytes. Entonces, sí pesa mucho más un modelo vectorial, ¿verdad? Un modelo raster, perdón. Entonces, eso es lo que quería que viéramos el día de hoy, ¿verdad? Que son cositas que queríamos ver. La próxima clase vamos a ver cómo nos posicionamos y nos ubicamos en un SIG, ¿verdad? Pues básicamente eso era, muchachos. Ahí les voy a dejar yo la tarea descrita así bien detalladita para que ustedes no tengan problemas y pues ya puedan entregar su tarea. Lo que van a hacer es solo un cuadro comparativo entre un dato raster y un dato vectorial. ¿En qué se parecen ambos y en qué se van a diferenciar ambos? ¿Estamos, muchachos? Esa sería la clase de hoy nada más. La vamos a dejar guardada de todos modos para que no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por el día de hoy, muchachos, para que no tengan ningún problema. El ingeniero Germán dice que les va a dar clases mañana, entonces ahí vamos a ver que él les dé clases por ahí. Les vamos a poner ahí para que puedan hablar ya de último. Hablen pues, muchachos. ¡Negocio! Ya vamos a despedir. ¡Negocio! Negocio, dice.